Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse a nuestro nuevo canal con el mismo nombre, China en Foco. Pronto empezaremos a transmitir nuestros programas exclusivamente por allí, así que por favor suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse nuestros nuevos episodios. Dejamos el link en la descripción de este video y en el primer comentario fijado aquí abajo. Una frase poderosa. We step up and deal with this axis of evil. El líder de la minoría del Senado estadounidense utilizó estas palabras para referirse a la creciente asociación entre China, Rusia e Irán. Además, ¿por qué preocupa a Estados Unidos la asociación estratégica entre Beijing y Teherán? Damos una mirada a lo que está en juego. Y ocurre una situación peligrosa en el mar. Washington prometió defender a Filipinas frente a China después de que Manila dijera que un barco chino colisionó intencionadamente con sus buques. Impactantes declaraciones del líder de la minoría del Senado estadounidense Mitch McConnell. En una entrevista con Fox News dijo que un eje del mal está lanzando amenazas contra Estados Unidos. Y por lo tanto, esto es una emergencia. Es una emergencia que nos enfrentemos a este eje del mal: China, Rusia e Irán. Sus declaraciones se producen en medio de conflictos que se desarrollan en distintas partes del mundo. En Europa, Rusia sigue invadiendo Ucrania. En Medio Oriente, Israel está en guerra con Hamás, el grupo terrorista que controla Gaza. Más al este, el Partido Comunista Chino juró tomar el control de Taiwán por la fuerza si fuera necesario. Grant Newsham, investigador principal del Centro de Política de Seguridad, nos cuenta lo siguiente. Imagínense si Irán hace algo más o si esta guerra en Medio Oriente se expande para incluir a Irán. De repente, van a tener que gastar una gran cantidad del ejército de Estados Unidos allí para cubrirlo. Los efectos sobre la economía mundial serán inmediatos y sorprendentes. Ni siquiera hemos hablado de Asia todavía. Así que Estados Unidos se está viendo obligado a considerar una serie de guerras muy graves al mismo tiempo y a participar en ellas en un grado u otro, y cualquier grado es demasiado. Y otra poderosa frase que vuelve a usarse a medida que aumentan las preocupaciones globales es eje autoritario. A principios de este año, Andrea Kendall Taylor, miembro del grupo de expertos Center for a New American Security, describió a China, Rusia e Irán como el nuevo eje autoritario. Esto es lo que sabemos. A primera vista, China e Irán parecen aliados improbables. El Partido Comunista Chino impulsa una sociedad atea, mientras que Irán es un país estrictamente islámico. Andrea Kendall Taylor, investigadora principal del Centro para una Nueva Seguridad estadounidense, explicó los motivos de esta alianza y advirtió de un efecto magnificado. Dijo, al trabajar juntos, los retos que plantean colectivamente suman más que la suma de sus partes en cualquier reto individual si trabajan por su cuenta. China e Irán tienen un enemigo común, Estados Unidos. Además, China necesita el petróleo iraní. El último hito en su amistad se remonta a 2021, cuando China e Irán firmaron un acuerdo de asociación estratégica. El enorme acuerdo de 25 años incluía cooperación económica y militar. También forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing, un proyecto de infraestructuras masivas que se cree que extiende la influencia de China fuera de sus fronteras. La prensa china comentó el acuerdo en su momento, afirmando que los dos países comparten un adversario, el grupo de potencias occidentales liderado por Estados Unidos. ¿De qué otra forma se ayudan mutuamente China e Irán? Una de las formas más importantes en que China apoya a Teherán es comprando su petróleo. Estados Unidos impuso sanciones al sector petrolero iraní en 2020 por respaldar a la Fuerza Quds, una organización terrorista de Medio Oriente. Pero China continuó con sus compras de combustible, lo que significa que el dinero también siguió fluyendo.
El embajador chino en Irán, Chang Hua, dijo en 2021 que China era el único país que seguía comprando petróleo a Irán. Según Kepler, una plataforma de inteligencia comercial global, casi el 90% del petróleo iraní se destinó a China el mes pasado. Oficialmente, China niega haber comprado combustible a Irán. Además del petróleo, se cree que los dos países colaboran también en materia de armamento. Algunos informes acusan a Beijing de ayudar al programa nuclear iraní mediante transferencia de tecnología y equipos, y eso a pesar de los intentos occidentales de frenar las cabezas nucleares del país. En 2015, Irán firmó un acuerdo con varias potencias mundiales, entre ellas Estados Unidos y China. Irán prometió restringir su programa nuclear a cambio de alivio de las sanciones estadounidenses. El expresidente Trump canceló el acuerdo en 2018. Afirmó que no había logrado reducir el programa nuclear iraní y que el país había conseguido eludir las sanciones. Bajo la administración Biden, Estados Unidos está intentando reactivar el acuerdo. A continuación, echemos un vistazo a la relación entre China y Rusia. Se cree que ambos países se encuentran en una época dorada de relaciones. Justo antes de que Rusia invadiera Ucrania en febrero del año pasado, el líder chino Xi Jinping se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Beijing. China declaró que su amistad con Rusia no tenía límites. Esta amistad estaba parcialmente vinculada a la energía. Durante la visita firmaron una serie de acuerdos, incluido un nuevo acuerdo sobre el gas. En virtud del mismo, Rusia suministrará a China más de 3.500 millones de pies cúbicos de gas al año a través de un nuevo gasoducto desde el extremo oriental de Rusia. La guerra de Ucrania impulsó aún más la cooperación energética entre ambos países. China importó un volumen récord de petróleo ruso en el primer semestre de este año, mientras Occidente reducía las importaciones energéticas de Rusia y sancionaba al país. El resultado, China, como segunda economía mundial, pudo almacenar petróleo más barato. Los dos países iniciaron su asociación energética hace unos 10 años. En 2014, China y Rusia firmaron un acuerdo de gas por valor de $400.000 millones a lo largo de 30 años. De este modo, ambos países estrechan sus lazos para contrarrestar a Occidente. En cuanto a la guerra de Ucrania, China no condenó hasta ahora la invasión rusa. Estados Unidos cree que China está dispuesta a suministrar armas a Moscú. Informes de inteligencia citan un documento filtrado según el cual China planeaba enviar material militar a Rusia disfrazado de bienes civiles, pero el régimen chino negó la acusación. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Y continúan los enfrentamientos navales entre China y Filipinas, y recientemente uno de ellos acabó en colisión. Filipinas informó que un barco de la Guardia Costera China realizó maniobras peligrosas de bloqueo que provocaron un choque con uno de sus barcos. Miremos los detalles. China y Filipinas intercambiaron acusaciones por una colisión en aguas disputadas del Mar del Sur de China el domingo, cuando buques chinos bloquearon a barcos filipinos que abastecen a fuerzas asentadas en la zona. Las Fuerzas Armadas de Filipinas publicaron este vídeo en el que se ve como el buque chino roza el casco del barco filipino. La colisión se produjo durante una misión filipina de reabastecimiento a tropas estacionadas en un oxidado buque de transporte de la época de la Segunda Guerra Mundial, utilizado como puesto avanzado en un banco de arena. Los guardacostas chinos afirmaron que estaban impidiendo legalmente que el barco transportara materiales de construcción ilegales al buque de guerra. Manila respondió condenando energéticamente las peligrosas maniobras de bloqueo del buque chino. Estamos aquí para condenar en los términos más enérgicos posibles esta atroz violación y acto ilegal dentro de la zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, y la ofuscación de la verdad por parte de China que distorsiona la historia para que se ajuste a sus propios fines.
Los filipinos están siendo increíblemente valientes y marcan la pauta de lo que los países deben hacer cuando se enfrentan a presiones chinas de este tipo. Hicieron público exactamente lo que están haciendo los chinos. Estados Unidos se puso del lado de Filipinas, ofreciendo apoyo a su aliado. En un comunicado emitido el domingo, el Departamento de Estado estadounidense afirmó que las acciones de China equivalían a un acoso reiterado en el mar del sur de China y que eran peligrosas e ilegales. Beijing reclama la soberanía sobre casi todo el mar del sur de China, incluidas partes de las zonas económicas exclusivas de Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas y Vietnam. La Corte Permanente de Arbitraje dijo en 2016 que los reclamos de China no tenían base legal. China está invirtiendo otros 100.000 millones de dólares en su iniciativa de la Franja y la Ruta, pero esta vez en inversiones más pequeñas y con una nueva estrategia. Se trata de un ambicioso programa global de infraestructuras que, según los críticos, se pretende extender la influencia del régimen chino en el extranjero. Según expertos, el nuevo gasto supone una reducción respecto a años anteriores. El objetivo es centrarse en proyectos pequeños pero inteligentes, más concretamente proyectos de bajo costo y respetuosos con el medio ambiente. En la última década, China concedió casi $1 billón en préstamos a países en desarrollo para la construcción de carreteras, puentes, puertos y ferrocarriles. Pero muchos de esos proyectos de construcción acabaron siendo en vano, ya que los países quedaron cargados con una deuda cada vez mayor. Líderes occidentales critican a la iniciativa de la Franja y la Ruta y la consideran una diplomacia de la trampa de la deuda. Algunos países receptores notables de la iniciativa son justamente Rusia, Irán, Palestina y Afganistán. Un ejemplo significativo, el régimen chino firmó un acuerdo de asociación estratégica integral con Irán por valor de $400.000 millones, cifra que representa el 10% del presupuesto de China para la Franja y la Ruta. Las recientes medidas de China contra empresas extranjeras tienen un nuevo objetivo, Foxconn, un proveedor crítico de iPhones de Apple. Fuentes internas citan motivos políticos relacionados con las próximas elecciones en Taiwán. Veamos de qué se trata. Las acciones del fabricante de iPhone, Foxconn, se desplomaron el lunes, cayeron hasta un 3% en las operaciones de la mañana. La caída se produjo después de que un informe del fin de semana revelara que la empresa se enfrenta a una investigación por parte de organismos de control en China. Esto incluye auditorías fiscales e investigaciones sobre el uso del suelo. Las noticias proceden del periódico chino Global Times, respaldado por el Estado, y no fueron confirmadas por las autoridades. Foxconn declaró el domingo que el cumplimiento de la ley era un principio fundamental y que cooperaría activamente con las autoridades competentes. La empresa, con sede en Taiwán, fabrica la mayoría de los iPhones en la provincia china de Henan. Allí emplea a unas 200.000 personas, pero también tiene plantas más pequeñas en el sur del país. El lunes declinó hacer más comentarios sobre los informes, pero todo esto ocurre a menos de 3 meses de que Taiwán celebre elecciones presidenciales y parlamentarias. El multimillonario fundador de Foxconn, Terry Gou, es uno de los candidatos. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Y hay un nuevo avance en el deshielo diplomático entre Australia y China. El primer ministro australiano Anthony Albanese dice que se llegó a un acuerdo con Beijing. Se trata de presionar para que se resuelva una disputa de la Organización Mundial del Comercio sobre el comercio de vino entre los dos países. El avance puede despejar el camino para la reanudación de importaciones por valor de $8.000 millones al año. Eso fue antes de que China impusiera aranceles al vino australiano en 2020.
Anteriormente, China levantó las restricciones a la importación de otros productos australianos, como el carbón, la madera y la cebada. Albanese también dijo que viajaría a China en noviembre para reunirse con el líder Xi Jinping. Será el primer viaje de un primer ministro australiano a China desde 2016. Albanese reveló ese plan horas antes de volar a Estados Unidos para reunirse con el presidente Joe Biden. A Australia le interesa tener buenas relaciones con China, y ciertamente mi enfoque en los próximos días estará muy centrado en la visita a Estados Unidos con el socio más cercano de Australia, hablando sobre el futuro de nuestra alianza. Albanese se refirió al AUKUS, una alianza de seguridad entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. Afirmó que el futuro de la alianza se basa en los valores compartidos, el compromiso con la democracia y la estabilidad mundial. En virtud del pacto trilateral, Estados Unidos y Gran Bretaña cooperarán para proporcionar a Australia una flota de submarinos nucleares. Con ello se pretende contrarrestar a una China cada vez más asertiva en la región Indo-Pacífica. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse a nuestro nuevo canal en YouTube. Lleva el mismo nombre, China en Foco. Dejamos el link en la descripción de este video y en el primer comentario fijado aquí abajo. Nos vemos mañana.